Ok, entonces vamos a ver esta patología más que está dentro del intestino delgado, que es el síndrome de Peutz-Jeghers. Ya, es un síndrome que no es tan prevalente, pero es bueno tocarlo si en algún momento les toca este tipo de paciente. El síndrome de Peutz-Jeghers es una entidad hereditaria autosómica dominante. Este se caracteriza por presentar pólipos amartomatosos. ¿Qué son los pólipos? Los pólipos son neoformaciones de la mucosa intestinal hacia el interior del tracto intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Son pequeños saquitos que se van formando a partir de la mucosa intestinal, toda la capa intestinal, ¿ya? Esta además está asociada a una pigmentación mucocutánea y la incidencia va 1 por 8.300 y a 29.000 nacidos vivos, ¿ya? O sea que es muy poco probable, pero sí hay. Por ejemplo, yo en mi caso, hasta el momento he visto 3 pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers o poliposis familiar. Entonces, es por ende que las vamos a tocar. ¿Ya? La relación que hay entre la pigmentación mucocutánea y la poliposis intestinal fue inicialmente notificada por Peutz-Jeghers, por ende se dio esta patología, ¿ya? El síndrome de Peutz-Jeghers. Tenemos pólipos gastrointestinales, poliposis amartomatosa. Esta tiene predilección por el intestino delgado. En orden decreciente y de frecuencia puede ser yeyuno, ilio, colon, que son pedunculados, ¿ya? En el estómago pueden ser sésiles, duodeno y apéndice. El diagnóstico lo hacemos eh, por la clínica que el paciente presenta, pero la edad varía entre los 9 y los 39 años de edad. Por ende, fíjense que esta es una patología que ataca a pacientes menores, ¿no? Menores de edad, 9 años y pacientes jóvenes, adultos, ¿no? El caso mío, cuando yo vi estos pacientes, uno era de sexo masculino de 22 años, otro de sexo masculino de 17 años, y los 3 eran de sexo masculino, pero el otro era de 36 años, creo. Entonces, la triada que presenta es que tenga un antecedente familiar, que haya alguien en la familia que haya tenido esta enfermedad, pigmentación mucocutánea, y obviamente la presentación de los pólipos amartomatosos. Entonces, fíjense la imagen, así esto se llama pólipos. Fíjense las neoformaciones que se presentan en la mucosa intestinal, como son unos tumorcitos bien pequeñitos a nivel de la mucosa intestinal. Son crecimientos aberrantes del tejido normal de un sitio específico. Está cubierta por músculo liso que surge de la muscularis mucosa y se extiende al interior del pólipo. Ya está cubierto por mucosa intestinal normal que contiene todos los elementos, el epitelio columnar, las células de Panet, las células argentáfinas y las células caliciformes. Grandes pólipos, tiene pequeños focos de tejido adenomatoso y se ha encontrado secuencia amartoma adenoma carcinoma. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces estos pacientes que tienen este tipo de patologías pueden dar un paso a que puedan convertirse en un cáncer de tipo intestinal, ¿ya? La evidencia de amartoma carcinoma es muy probable y el riesgo aproximado es hasta 18 veces más en la población general para desarrollar cáncer. Nosotros vamos a encontrar estos pequeños quistes, pueden causar muchas veces una enteritis quística que es profunda y que lleva a una obstrucción intestinal, por ende se realiza una cirugía de emergencia.
Y también puede estar asociada a otro tipo de poliquistosis, es decir, que además de presentar una poliposis intestinal, puede presentar pólipos en otras zonas, como ser en el riñón, que es la poliposis renal, poliposis nasal, a nivel del uréter, los pólipos ureterales, los pólipos en la vesícula biliar, el tracto biliar. Y bueno, ¿no? Entonces fíjense que muchas veces va asociado el síndrome de Peutz-Jeghers con otro tipo de poliposis. Como les decía, dentro de la triada de diagnóstico nosotros vamos a encontrar la presentación de los pólipos, el antecedente hereditario y la pigmentación mucocutánea. Entonces ahora les voy a mostrar un poquito sobre la pigmentación mucocutánea, que son unas máculas de color café de pocos milímetros de diámetro y que se presentan alrededor de los orificios faciales, en la mucosa oral, en las manos y en los pies, como están viendo aquí en la imagen, ¿ya? Es así como se presenta. Normalmente, mayormente en los labios en un 96% y en la mucosa oral en un 83%. En las palmas de los dedos y de los pies también. Estas manchas de melanina en la boca pueden presentarse en las encías también y en el paladar, pero no en la lengua. Y también ocasionalmente se puede encontrar en los genitales, como ven en la imagen, ¿ya? La pigmentación muchas veces va a variar con la edad. El cuadro clínico, como les digo, se puede presentar en los pacientes jóvenes con pigmentación y estas son mayormente asintomáticos. O en pacientes viejos sin pigmentación, pero que estas sean sintomáticos. Las máculas pigmentadas es por la presentación de los macrófagos en la dermis superior y los melanocitos de la capa basal. Esta pigmentación, por si acaso, es benigna, ¿ya? Entonces, por ser una patología hereditaria, vuelvo a recordarles, se transmite como un patrón autosómico dominante. Hay un riesgo de un 50% para sus descendientes de heredar este tipo de gen, justamente porque se presenta por la presencia de un cromosoma, que es el gen del cromosoma 19p13.3, ¿ya? Que aquí se los he puesto. Entonces, muchas veces se puede presentar en un 40% también de casos con ausencia. Historia familiar quiere decir que ni nadie de la familia ha tenido, pero puede ser secundaria a nuevas mutaciones o que la enfermedad no fue diagnosticada en generaciones anteriores, que sí evidentemente tal vez alguien en la familia tuvo, pero su causa de muerte fue diferente y nunca se pudo hacer un diagnóstico preciso, ¿ya? 40-45% de los individuos afectados desarrollan la enfermedad. La alteración, como les digo, es a nivel del gen en el cromosoma 19p13.3, que codifica una serina treonina sinasa llamada STK11, antes llamada LKB1, ¿ya? Todas las mutaciones del LKB1 conducen a una pérdida de actividad de la sinasa. El síndrome de Peutz-Jeghers representa el primer síndrome de susceptibilidad a cáncer que resulta de la inactivación de la sinasa. No en todos los pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers se presenta la mutación de heterogeneidad, ¿ya? Bueno, hay una probable relación con la susceptibilidad neoplásica, vuelvo a repetirles. Es muy probable que el paciente pues presente de aquí a un tiempo, si es que no es diagnosticado y si no es medicado o no es tratado, un cáncer. Los síntomas gastrointestinales comienzan con un dolor abdominal tipo cólico y también con intosuscepción recurrente, que quiere decir que estos pacientes constantemente están estreñidos. Y cerca del 33% de los pacientes experimentan sus primeros síntomas en la primera década de la vida y más del 60% lo hacen antes de los 20 años. Vuelvo a repetirles, es una patología que se manifiesta en pacientes jóvenes, ¿ya? Y muchas veces le hacemos el diagnóstico por dos cosas, por la complicación que esta presenta.
porque son dos cosas. O una se obstruye por la presencia de tantos pólipos, se llega a obstruir el intestino, o dos, el pólipo llega a tener un desgarro y comienza a sangrar, ¿ya? Entonces, nosotros como normalmente los pacientes vienen, ¿no? Usted puede decir, ocasionalmente, doctora, me duele mi abdomen, todo el tiempo me está doliendo, entonces nosotros en estos casos, en este tipo de pacientes, haremos, pues, ¿no? Un estudio. Muchas veces un dolor abdominal nosotros lo podemos aquejar con una parasitosis, gastritis, colelitiasis y un sinfín de patologías que nos pueden dar un dolor abdominal. Y la intususcepción o el estreñimiento, que es recurrente en estos pacientes, lo podemos encontrar también en pacientes que tienen parasitosis. Entonces a veces es un poquito difícil de diagnosticar. Entonces normalmente la diagnosticamos cuando ya tiene una complicación, como es la obstrucción o el sangrado intestinal. Cuando hay una intususcepción del intestino delgado, se resuelve de manera espontánea, pero cuando progresa una obstrucción intestinal aguda con hilios, se requiere una cirugía de emergencia. ¿Por qué se presenta esto? Mayormente por la liberación de serotonina por las células argentáfinas de los pólipos, lo que produce un aumento de la peristalsis y el dolor. Vuelvo a repetirles, muchas veces la diagnosticamos cuando ya tiene una hemorragia rectal por una pérdida sanguínea. Se ha reportado en un 81% la hematemesis. En el caso de esos pacientes que yo les digo, los 3 fueron diagnosticados por una hemorragia intestinal. Quiere decir que comenzaron a tener hematemesis. Hemorragia rectal o rectorragia, ¿ya? Y hematemesis, que son los vómitos sanguíneos. Entonces, justamente con esas clínicas ingresaron estos pacientes, se les hizo una endoscopía y se llega a ver que tienen una poliposis intestinal, ¿no? En los niños, la presentación típica puede ser el prolapso anal de los pólipos con prolapso rectal. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? El diagnóstico lo podemos hacer por la clínica, dolor abdominal, constipación, y también por la presencia de deposiciones sanguinolentas, ¿ya? O rectorragia. El diagnóstico laboratorial, no tenemos un laboratorio específico que nos pueda mostrar que el paciente tenga un síndrome de Peutz-Jeghers. No hay, pero sí es necesario hacerle nuestros laboratorios de rutina para descartar una hemoglobina muy baja, porque el paciente ha ido perdiendo sangre o ha tenido una hemorragia microscópica, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver en la hemoglobina disminuida. El diagnóstico lo hacemos principalmente por la endoscopía. En caso de ser una endoscopía, hacemos la endoscopía alta si es para intestino delgado y hacemos una colonoscopía para descartar poliposis en intestino grueso, ¿ya? Entonces hacemos endoscopía alta para ver este intestino delgado e endoscopía baja para ver el colon, ¿ya? A veces no es posible realizar endoscopía alta porque muchas veces el equipo endoscópico no alcanza todo el recorrido del intestino. Entonces, en estos casos se puede realizar una tomografía abdominal para ver la mucosa intestinal, o también las radiografías contrastadas, en las que el paciente ingiere el contraste, toma el contraste y se sacan las radiografías. Entonces, en las radiografías ya no vamos a ver el tránsito intestinal normal, sino que vamos a ver estos pólipos sobreelevados dentro del tránsito intestinal. Una vez diagnosticado, hacemos seguimiento cada 1 o 2 años mediante una endoscopía superior y también una endoscopía baja. Así como también estudios varitados. Vuelvo a repetirle, el estudio varitado es cuando el paciente ingiere
ingiere el contraste y se saca la radiografía. Ese es estudio varitado de intestino delgado. Muchos episodios de intususcepción se resuelven de forma espontánea, pero si no reducen pocas horas o hay síntomas de oclusión intestinal, está indicada una laparotomía. El prolapso rectal podría curar espontáneamente o responder a un tratamiento conservador, y el prolapso irreductible o persistente requiere siempre de tratamiento quirúrgico. Entonces, quiero volverles a recordar que este es una patología que puede llevarnos a tiene un elevado riesgo de ir hacia un cáncer o al desarrollo de neoplasia, como neoplasias gastrointestinales procedentes de amartomas con cambios adenomatosos y también la progresión a adenocarcinoma. Por lo tanto, los pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers están expuestos al desarrollo de neoplasias intestinales y extraintestinales, y se considera así la enfermedad como factor de susceptibilidad para el desarrollo de cáncer. Puede estar también asociada a cánceres extraintestinales como el carcinoma de mama, ¿ya? Tumores cordonales sexuales con túbulos anulares, adenoma maligno, tumores ováricos mucinosos y tumores de células de Sertoli. El tratamiento, nosotros recomendamos la remoción de los pólipos mediante una polipectomía endoscópica. ¿Qué quiere decir? Si una vez es diagnosticado el pólipo, pedimos a la endoscopía, para no operarlo al paciente, de que ellos puedan realizar una polipectomía si es única, si son dos, si son tres. Pero, por ejemplo, en este caso, si una gran parte del intestino está lleno de pólipos, hacemos una resección quirúrgica, sacamos esa porción del intestino que está llena de muchos pólipos, ¿ya? Cuando su localización es en el intestino delgado, es un poquito, impide su fácil acceso. En estos casos utilizamos técnicas combinadas con cirugía y también endoscopía. Como les digo muchas veces, sacamos por endoscopía hasta donde se pueda los pólipos, y por cirugía reseccionamos zonas donde tienen bastantes pólipos, ¿ya? Entonces, eso con este tema, jóvenes, es un tema bien cortito, que quería tocarlo porque está dentro de nuestro plan de avance. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes, sobre todas estas patologías. Es su momento, pueden preguntarme todo sobre patologías del intestino delgado, que prácticamente con este tema estaríamos culminando. Hemos visto, vuelvo a repetirles, úlcera duodenal, oclusión intestinal, hemorragia digestiva alta, enfermedades diarreicas, síndrome de mala absorción. Acabamos de ver isquemia mesentérica y estamos terminando de ver el síndrome de Peutz-Jeghers, que va combinado con el cáncer de intestino, porque el cáncer de intestino no es una patología común, ¿ya? Sí, el cáncer de recto sí, pero el cáncer de intestino delgado no hay, el porcentaje es mínimo. Entonces ese tema lo estamos asociando con el síndrome de Peutz-Jeghers, que es mucho más evidente que haya un síndrome de Peutz-Jeghers que haya un cáncer de intestino, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre esto lo avanzado? Doctora, una Sí, preguntita. ¿Es posible que se encuentre estos pólipos en el esófago? en el esófago. Ajá. Sí, lo encontramos. Hay pólipos también en el esófago, pero no se llama síndrome de Sí, Peutz-Jeghers. este nombre, ¿no? Ajá, reciben otro tipo de nombres, así que igual como los divertículos, ¿no? Pero sí se puede encontrar en esófago, en estómago, en intestino delgado y en intestino grueso. Son más, más frecuentes en intestino delgado,
terminal, en ileón terminal y en intestino grueso. Son más frecuentes. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, sobre los temas ya avanzados? ¿Todo claro? ¿Sí? Todo claro. Sí, ¿Todo claro, jóvenes? Sí, doctora. sí. Sí, doctora. Ok.